considerar el versículo 18. Por causa de nuestra esperanza gloriosa, es que nosotros podemos soportar las aflicciones del tiempo presente. Hay muchas maneras de ver las pruebas de esta vida. Y hay muchas verdades que nos ayudan a entender por qué estas cosas suceden y que nos ayudan a soportar estos problemas. Pero lo máximo, lo más importante que debemos nosotros tener en mente es que tenemos nosotros una esperanza de algo glorioso después de ser fieles en medio de las aflicciones de este tiempo. Aquí se nos presenta un contraste marcado entre la época actual, que se caracteriza por el sufrimiento de los hijos de Dios, y la época venidera, que se caracteriza por la glorificación de los hijos de Dios. No siempre será como es la vida. No siempre estaremos en la condición en la cual ahora nos encontramos. Tenemos la esperanza de algo mejor. Tenemos la seguridad de algo mejor. Dios nos ha prometido. Y esto es algo que Pablo dice que lo tiene por cierto. Es algo de lo cual no debemos nosotros dudar, sino que debemos tenerlo por cierto, porque no hay duda alguna de este contraste, de este cambio, de lo que ahora experimentamos en esta vida, que a veces es bonito, pero muchas veces es muy difícil, porque hay un peso de sufrimiento que tenemos que llevar. Pero hay algo mejor que nos espera. Y las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con aquella esperanza gloriosa que nosotros tenemos. No estamos hablando de algo que apenas vale la pena. No hay comparación adecuada para comparar este pequeño problema que nosotros tenemos. ¿Cuál pequeño problema?, me estará preguntando. Me estoy refiriendo en comparación con el peso de gloria eterna. Note el contraste en 2 Corintios capítulo 4, en los versículos 17 y 18. Este texto es maravilloso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Note, nosotros ahora dice que lo que nosotros estamos sufriendo ahora es leve, no pesa. A veces nos parece que pesa, y pesa. Pero en comparación con la gloria que nosotros recibiremos, con la gloria que será manifestado y revelado en nosotros, lo que ahora tenemos nosotros no pesa. Es leve en contraste con aquello. Y además, es momentánea la tribulación que ahora tenemos. A veces nos parece, cuando los días son difíciles y las noches son largas, nos parece que nunca terminará este problema, nunca terminará la tribulación, nunca acabará la tristeza que sentimos. Y nos parece que esto es eterno, lo que estamos sufriendo. Y a veces el padecimiento, la aflicción de veras dura años en la vida de la persona. Pero en comparación con lo que nosotros recibiremos, es momentánea. Es una aflicción de momento. Si nosotros logramos por medio de la fe entender la bendición que nos espera, el peso de esta bendición, la eternidad de esta bendición, y si realmente vemos por fe el premio que Dios tiene para nosotros, nosotros podremos ver en comparación cuán momentáneo y cuán leve es la tribulación que tenemos que sufrir por causa de Cristo Jesús en este mundo. Porque nosotros no estamos hablando de las cosas que se ven,
sino las que no se ven. Dice el texto en el versículo 18 de 2 Corintios 4, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que el contraste es entre lo leve y lo pesado, lo momentáneo y lo eterno, lo que se ve y lo que no se ve, lo temporal y lo eterno. Así que las aflicciones del tiempo presente, dice Pablo, volviendo al texto en Romanos capítulo 8 y el versículo 18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No hay comparación adecuada entre estas cosas y la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Esto es algo que Pablo dice que lo tiene por cierto. No hay duda alguna acerca de esta realidad espiritual, esta gran verdad que necesita penetrar el corazón, el entendimiento y la vida de cada cristiano. Si nosotros logramos esto, logramos tener esta esperanza firmemente sembrada en el corazón. Y si entendemos que las aflicciones son inevitables de todas maneras, y en especial son inevitables para los hijos de Dios, pero pertenecen únicamente al tiempo presente, y hay otro tiempo, algo más glorioso, algo más allá del tiempo presente que Dios ha puesto como esperanza para nosotros. Y esto es la gloria venidera, que incluye muchas bendiciones, pero enfocamos 3 de estas bendiciones. Incluye la victoria gloriosa sobre la muerte física en la resurrección. Nosotros vamos a morir. El cuerpo está muerto a causa del pecado. El cuerpo es mortal. Pero nosotros, aunque vamos a morir, aunque el cuerpo quedará sembrado en la tumba, este mismo cuerpo será resucitado y glorificado, cambiado de lo corruptible a lo incorruptible. Y nosotros tendremos una victoria gloriosa sobre la muerte física, victoria asegurada por medio de la resurrección de Cristo mismo. Esto es parte de la gloria venidera que nos espera, una victoria sobre la muerte. La segunda parte de esto que está incluido en el concepto de la gloria venidera es nuestra exaltación gloriosa al cielo. Nosotros estaremos, por gracia de Dios, exaltados en una exaltación gloriosa a la presencia de Dios. Y luego la tercera bendición es la vida gloriosa y eterna que gozaremos en la presencia de Dios. No solamente seremos levantados de este mundo perecedero, sino que nosotros gozaremos de una vida en la presencia de Dios que es imposible describir en términos adecuados para que la mente humana capte lo glorioso que es. Es gloria la que nos espera a nosotros en presencia de Dios. Y todo esto es lo que se va a manifestar en nosotros. No solamente se manifiesta a nosotros para que la veamos, sino que vamos a participar en esta gloria. Esta gloria estará en nosotros, porque nosotros mismos seremos glorificados juntamente con Él. Luego, en los versículos 19 al 22, nos revela el apóstol Pablo que la realización de nuestra esperanza gloriosa es el enfoque de toda la creación. Leamos el texto y luego vamos a comentar sobre este texto que presenta algunas dificultades especialmente para algunas personas. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación en este texto es una personificación del mundo natural. Es decir, que se presenta al mundo natural, a la naturaleza, como si fuera una persona que tiene una voz. Hay varios otros textos bíblicos que utilizan esta figura de la creación, o sea, del mundo de la naturaleza, como si fuera una persona. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, en el capítulo 35 y el versículo 1 dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Bueno, sabemos que el desierto no está vivo como si se pudiera alegrar literalmente. Y la soledad no puede alegrarse. Pero él está presentando esto como si fuera una persona para comunicar una verdad. Y encontramos lo mismo en nuestro texto aquí en Romanos capítulo 8. No es la creación en realidad tiene algún anhelo. No es que la creación tiene la capacidad de aguardar o no. No es que la creación en realidad puede gemir o no gemir. No está hablando literalmente, sino que se trata de un medio de comunicación literaria que se conoce como la personificación de algo que no tiene vida. Y esto es lo que está sucediendo en este caso, con la creación. El mundo natural, a esto se refiere. Dice que el anhelo ardiente de la creación, de este mundo natural, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, la palabra manifestación es la misma que nosotros tenemos en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis significa una manifestación, una revelación. Y esto es la misma palabra que encontramos aquí. O sea que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la revelación, la manifestación clara, el quitar el velo para ver lo real, lo que es, acerca de los hijos de Dios. La condición de los hijos de Dios en el tiempo presente no es su condición permanente. La situación y la condición en la cual usted como hijo de Dios se encuentra en este momento no es su condición permanente. Lo que el mundo ve cuando nos contempla ahora no es la realidad. Porque si empiezan a contemplar lo externo de nuestra persona, o aún de nosotros como grupo de personas, como iglesia, no van a apreciar la realidad de lo que somos y de lo que seremos. Pero viene el día cuando nuestra verdadera condición de victoria y gloria será revelada, manifestada, cuando nosotros seamos transformados en semejanza de la gloria de Cristo mismo. Nosotros ahora podemos dar la impresión de ser débiles, de haber sido derrotados, de estar sufriendo, afligidos, abatidos. Pero la realidad, cuando nosotros en realidad seamos manifestados, revelados en lo que somos, y la condición de victoria y gloria que Dios tiene para nosotros, entonces nos verán en otra luz. En Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo escribe y anima a los colosenses con estas mismas palabras. En Colosenses 3,
3 y 4. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida, no revelada, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, el mundo que nos mira no ve, y nosotros a veces que si miramos con los ojos materiales no vemos. Si utilizamos el pensamiento terrenal natural, no entendemos nuestra condición. Y lo que la Biblia trata de hacer es revelarnos en términos espirituales reales para que veamos con los ojos de la fe lo que no vemos con los ojos naturales, aquello que será manifestado, nuestra gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Nosotros seremos transformados en semejanza de la gloria de Cristo mismo. Todavía no vemos, todavía no es palpable lo que nosotros seremos. 1 Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, no se ha revelado claramente lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la manifestación de los hijos de Dios, que ocurrirá ¿cuándo? En el mismo día cuando Cristo se manifieste, como acabamos de leer. La Biblia habla una y otra vez de la manifestación de Cristo Jesús. Manifestación que ocurrirá en el día final. El día cuando este mundo será consumido, deshecho por Dios mismo, y todos los hombres tendrán que comparecer ante el tribunal de Cristo Jesús. Entonces verán la gloria de Cristo. Veremos a Cristo tal como Él es. Y podremos apreciar su gloria, su santidad, su potestad. Podremos contemplar lo que es en realidad el Hijo de Dios, y nosotros también seremos manifestados en aquel día por lo que somos en realidad. No unos miserables, débiles, sino victoriosos, gloriosos, poderosos, reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, cuando Cristo se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder, 2 Tesalonicenses 1, y el versículo 7, cuando viene en aquel día, será para ser glorificado, dice el versículo 10, glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Creo que vale la pena tomar el tiempo para leer en relación a este tema 1 Pedro capítulo 1 y los versículos 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es por medio de su resurrección que nosotros ahora tenemos una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, revelada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, lo que ahora vemos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Así que es cuando Jesucristo se ha manifestado que nosotros también por nuestra fe en Él seremos hallados en alabanza, gloria y honra. Esto no es algo que ahora recibimos, vivimos bien ahora, porque Dios está con nosotros. Vivimos con confianza y paz y el amor de Dios y con propósito en la vida. Y la vida cristiana es maravillosa, pero también es una carga. Incluye pruebas, incluye tribulaciones, incluye dolor, incluye a veces derrotas. Y tenemos problemas y sufrimos y se burlan de nosotros. Y no ocupamos puestos de honor y de gloria y de potestad. Pero en aquel día, cuando se ha revelado en toda su gloria Cristo Jesús, también nuestra fe será hallada en alabanza, gloria y honra, si es que hemos sufrido con Él y hemos sido fieles por medio de nuestra obediencia a Cristo en medio de las pruebas. Cuando sea manifestado Jesucristo, sigue el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vivimos principalmente para uno a quien no vemos, y para una corona a la cual no vemos tampoco. Una gloria, un fin que Dios tiene preparado para nosotros. Esta es la manifestación de los hijos de Dios, que según el texto que estamos estudiando en Romanos capítulo 8 y el versículo 19 en adelante, la creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esta manifestación de gloria que Dios tiene preparada para nosotros si le somos fieles nosotros, que ocurrirá en aquel día final y no antes. De modo que el anhelo ardiente de la creación es aguardar esta manifestación. El mundo natural en estos versículos se presenta como una persona que tiene la vista y el corazón fijados con suma concentración y anticipación en otra persona que observa acercarse poco a poco de lejos y anhela intensamente su llegada, pero solamente puede esperar, no puede apurar su llegada, no puede posponer su llegada, solamente espera. Este anhelo ardiente de la creación es por la llegada del momento cuando los hijos de Dios sean revelados en toda su gloria, en contraste con las aflicciones que sufren ellos y la creación misma en este tiempo presente. Es aguardar, esperar con gran anticipación el momento cuando los hijos de Dios sean manifestados en gloria. La creación espera la llegada del mismo evento glorioso que nosotros también esperamos, como muchos textos del Nuevo Testamento nos dicen. Entre ellos, el versículo 20 de Filipenses 3, que dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Estamos anhelando, estamos aguardando y anhelando ardientemente su llegada. La creación también anhela la llegada de ese día. Y eso es porque la creación también fue sujetada a vanidad, dice nuestro texto. Vanidad, algo vacío, sin propósito, sin fuerza, sin resultado, sin éxito. La creación está destinada al fracaso. La creación está destinada a la destrucción completa
Esto es lo que aprendemos en 2 Pedro capítulo 3 y los versículos 10 al 12, que habla de que esta creación, que los elementos mismos serán deshechos en aquel día de calor ferviente. La vanidad de esta creación también incluye la corrupción material de este mundo y todo el sufrimiento y el deterioro continuo que lo caracteriza en todos sus aspectos. Parte de nuestro sufrimiento está ligado también a la vanidad de la creación en la cual vivimos nosotros. Nosotros sufrimos porque vivimos en un mundo, en una creación, en un mundo natural que está bajo maldición, sujeta a vanidad. Y la sujeción de la creación a la vanidad, dice el texto, no fue por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La sujeción de la creación a la vanidad fue decisión de Dios. Él la sujetó, pero la sujetó en esperanza. Note que el universo, mis estimados, no está a la deriva y no está tampoco controlando su propio destino, sino que el universo está bajo el dominio del Creador. No siempre fue caracterizado por la corrupción este mundo natural. No siempre fue caracterizado por el deterioro, las catástrofes, la contaminación, las enfermedades, el dolor, la muerte y todo lo negativo que Pablo identifica como vanidad. Fue creado como un paraíso perfecto, en el cual todo era bueno, decía Dios. Según Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, esta condición de vanidad de la creación vino como consecuencia del pecado de Adán y Eva, que trajo la maldición de Dios sobre la tierra misma. Y lo bueno de todo esto es que la sujeción de la creación a la vanidad no es permanente, porque Dios la sujetó en esperanza. No hay movimiento ecológico humano que pueda volver al mundo a la incorrupción. Pero el mismo Dios que la sujetó a la vanidad también promete librarlo de esta maldición, y lo promete hacer Él mismo. Así que la esperanza de la creación es que ella misma será libertada. El texto dice en el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos. Así que espera ser libertada de algo y espera ser libertada a algo. Espera ser libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo? Bueno, esta libertad de la corrupción será efectuada mediante la destrucción de los elementos actuales, según 2 Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. He hecho referencia varias veces, creo que vamos a leerlo, porque es importante no confundir esta enseñanza. 2 Pedro 3, versículos 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Este mundo corruptible, contaminado, destinado a vanidad, será deshecho, destruido. Los elementos actuales ya no existirán, ya no se encontrarán. Y esto sucederá, esto es la libertad de la esclavitud de corrupción. Ya no tendrá sufrimiento, ya no tendrá esta vanidad, y esto sucederá en el día final, el mismo día de la venida
y la revelación de Cristo Jesús y el mismo día de la glorificación de los hijos de Dios. Pero no solamente espera libertad de esta corrupción, sino que espera libertad a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto significa que Dios creará un nuevo mundo. Aun si siguiéramos leyendo en el texto en 2 Pedro capítulo 3, después de hablar de que estos elementos serán deshechos y quemados, se fundirán, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. Así que Dios creará un nuevo mundo, cielos nuevos, tierra nueva, caracterizados por la misma gloria y la misma incorrupción que gozarán los hijos de Dios. No como esta creación en la cual estamos viviendo ahora. El nuevo cuerpo que los hijos de Dios tendremos en nuestra libertad gloriosa será completamente diferente del cuerpo terrenal. Será incorruptible, glorioso, poderoso, espiritual, según 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44, que habla de la distinción entre el grano sembrado y luego lo que brota y se cosecha. Y habla luego de esto en relación al cuerpo en la resurrección, dice el texto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción, lo opuesto. Se siembra en deshonra, resucitará en lo opuesto, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Así que este cuerpo, el nuevo cuerpo de los hijos de Dios que tendremos en nuestra libertad gloriosa, será completamente opuesto, diferente del cuerpo terrenal. Por tanto, es de esperarse que la nueva creación, los cielos nuevos, la tierra nueva, en su libertad también sean de la misma naturaleza que el cuerpo del cristiano, o sea, de una naturaleza incorruptible, gloriosa, poderosa y espiritual. No está diciendo que este globo terrestre en el cual nosotros ahora vivimos será sencillamente limpia, que Dios sencillamente va a purificar esto material que ahora nosotros estamos viendo, en el cual estamos viviendo, este globo que está ahora destinado a vanidad, sino que Él creará algo diferente, algo completamente incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual, para reemplazar este mundo que está destinado a vanidad. Y esta es la esperanza. Esto es lo que anhela. Esta es la esperanza de esta creación. Es de ser reemplazada con una creación espiritual, gloriosa, sin las dificultades, las pruebas, el dolor, la corrupción que ahora nosotros vemos. Note cómo procede el pensamiento de Pablo. Primero, la creación aguarda nuestra glorificación. Esto lo vimos en el versículo 19. ¿Y por qué? Porque aguarda nuestra glorificación. Según el versículo 20, es por causa de su propia condición vana, porque ella también fue sujetada a vanidad. Es porque ella también será glorificada, según el versículo 21, que estamos estudiando ahorita. Por tanto, ella gime por su dolor continuo. Ella gime. La creación
gime a una, dice el versículo 22. Este es el primero de 3 gemidos que se mencionan en este contexto general. En el versículo 22 tenemos el gemido de la creación. En los versículos 23 al 25 tenemos el gemido de los hijos de Dios. Y en los versículos 26 y 27 tenemos el tercero, el gemido del Espíritu Santo. Y estaremos considerando cada uno de estos. Gemir es una expresión audible que parece señalar la angustia emocional de la persona por una experiencia o una situación difícil, una situación dolorosa. Por ejemplo, cuando Esteban habla acerca del sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, cuando estaban en esclavitud y maltratados. Dice ciertamente en Hechos capítulo 7, en su sermón en el versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, dice Dios, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Así que cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo, estaba en aflicción en Egipto, y estaba clamando a Dios, Dios describe su clamor como un gemido. He oído, dice, su gemido, y he venido, he descendido para librarlos de la aflicción que están sufriendo. En 2 Corintios capítulo 5, siguiendo con el contexto que antes estudiábamos acerca de la leve tribulación y lo que nosotros esperamos lo eterno, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En la aflicción de esta vida nosotros gemimos. Nosotros expresamos a Dios nuestra angustia y nuestro deseo de ser libertados de esto y de ser revestidos de la gloria celestial que Él tiene para nosotros. Gemimos a Dios. La creación también gime a una en angustia. Y la creación a una está con dolores de parto hasta ahora, dice el texto en Romanos 8:22. Señalando el dolor de la creación, la frustración y la esperanza de la creación. Está en dolor, está en frustración ahora, porque los dolores de parto siguen y siguen y siguen y siguen por años y siglos. Pero también está la esperanza de dar a luz. Y esto es lo que sucederá en el día final. Luego, volviendo a leer en Romanos capítulo 8, en los versículos 23 al 25, encontramos la realización de nuestra esperanza gloriosa. Que esta realización es el enfoque del anhelo de nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. La creación aguarda, anhela y gime para que Dios nos conceda aquella bendición, aquella gloria. Y esto también es el enfoque del anhelo nuestro, de nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Leyendo del 23 al 25 de Romanos capítulo 8. Y no solo ella, no solamente la creación está gimiendo, no solamente la creación está en dolores de parto hasta ahora, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos.